Ya ustedes han visto en las guardias, en la parte de la práctica, varias pacientes, tanto en trabajo de parto como en el puerperio. Entonces acá tenemos una paciente gestante de 40 semanas. Siempre vean los antecedentes para ver qué paciente podría hacer una hemorragia postparto. Entonces tenemos una gestante de 40 semanas con esta 6 para 4014, que al momento está en trabajo de parto. Tiene antecedentes de partos vaginales y un hijo de mayor peso de 4.450. Al examen físico tiene una altura de uterina de 37, una dilatación de 9 centímetros y está en APC. Tiene una ecografía de ponderado fetal de 4,350 kilos. Entonces, aquí ustedes tienen que valorar qué antecedentes tenemos. Si ustedes han visto acá la fórmula obstétrica, estamos hablando de una gestante que tiene 6 partos, ¿no? 6 embarazos. Entonces, es una gran multigesta que es factor de riesgo para hemorragia postparto. ¿Qué más tenemos? En antecedentes de hijos macrosómicos de 4,450 kilos y que en el examen físico de este embarazo actual tiene una altura por encima de lo habitual, ¿no? ¿A qué llamamos por encima de lo habitual? Cuando tiene más de 37, ¿no? Entonces, ahorita tenemos una altura de 37, ya está prácticamente para completar la hidratación y ya está encajado el bebé. Una ecografía con un ponderado actual de 4,000. Ya tenemos probablemente que tengamos un bebito nuevamente macrosómico, ¿no? Entonces, la clase es para que ustedes puedan diferenciar en quién voy a tener que ver para qué, para evitar la hemorragia postparto. Entonces, acá me preguntan, ¿qué procedimiento realizaría? Entonces, acá hay que ver primero qué cosa puede hacer, tengo que hacer, tendría que hacer un alumbramiento espontáneo, ponerle misoprostol, una lactancia en 2 horas, o una oxitocina al salir la cabeza fetal, maniobras de Christeller, masaje uterino cada 30 minutos, o un manejo activo del alumbramiento. Todos estos temas vamos a desarrollarlos en la teoría, pero es importante que vayan conociendo, ¿no? En la clase de trabajo de parto y en puerperio, han visto que es muy importante para el puerperio, previamente en la tercera etapa del trabajo de parto, tener un manejo activo del alumbramiento, ¿no? Inmediatamente al bebito que sale, se pone sobre el pecho para favorecer la lactancia precoz e iniciar la producción, favorecer la producción de oxitocina y los controles maternos para cada 15 minutos para vigilar signos de alarma, ¿no? Entonces, el manejo de una hemorragia también es preventivo, hay que ver los signos y síntomas y el manejo es gradual. No puedo entrar yo a una puntos de Belich, que es el empaquetamiento, cuando todavía no he usado los primeros niveles de prevención y manejo de una hemorragia postparto. Acá también tenemos otra puerta inmediata de parto vaginal que presenta sangrado profuso vía vagina. Al examen físico está pálida, está fría, sudorosa, despierta con tendencia al sueño y la presión está disminuida. Un pulso con taquicardia, una frecuencia respiratoria incrementada y no hay fiebre. Al examen el abdomen está blando, no doloroso, útero palpable a nivel de a 4 centímetros por encima del ombligo, está flácido, no doloroso, y cuando revisan el canal de parto no hay desgarros, no hay hematomas, pero sí hay abundante sangrado a través del cuello uterino, ¿no? Entonces acá tienen que diferenciar qué cosa es lo que pasa, ¿no? Si hay un sangrado profuso significa que estamos ante una hemorragia postparto, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesa saber? El estado hemodinámico, si ese sangrado ha alterado o no alterado, y en qué grado, ¿no? Entonces, acá tenemos la piel pálida, tenemos que estar con tendencia al sueño, hay una hipotensión y una taquicardia. Y cuando vamos al examen preferencial, que es de nuestro útero, está por encima del ombligo. Recordar que cuando una paciente tiene un parto, inmediatamente el útero se coloca a nivel del ombligo. Entonces es importante que ustedes sepan, más allá de que puedan tener una cita médica, tienen puntos de referencia a nivel abdominal. Entonces, siempre recuerden que después de un parto, salida a la placenta, el
está a nivel del ombligo o por debajo, no por encima. En este caso, el útero está flácido. Entonces, aquí tendríamos que ver que lo más probable se está tratando de una atonía uterina, ¿no? Entonces, sí hay que ver cómo es la secuencia de pasos que hay que hacer. Que ver. Pues acá tenemos, ustedes ven rápido los resultados, las alternativas. Solamente hay 2 de atonía uterina y cómo debería ser, ¿no? Debería ser su masaje bimanual para favorecer la contracción, el uso de oxitóxicos como la oxitocina como primer oxitóxico de primera línea, la técnica de SEA, que es una ligadura temporal de las arterias uterinas por vía vaginal, un balón Bacri si tienen a disponibilidad y una transfusión urgente. ¿No? ¿Por qué descarto el otro que es desgarro vaginal? Porque acá me dicen que ya han hecho la revisión, no hay desgarro y hay hematomas en el canal. ¿Qué significa? Que no hay desgarro a nivel cervical, no hay desgarro a nivel vaginal, ni hay desgarro perineal, que también pueden llevar a una hemorragia postparto. Acá tenemos un tercer caso, una puerta inmediata de parto vaginal que presenta sangrado moderado, o sea, no es un sangrado profuso. No esperemos a que sea un sangrado que ya sea irreversible, que tenemos que correr para salvar la vida de la paciente. Al examen, está la piel pálida, está fría, pero está despierta. La presión es 90-50, un pulso de 115, una frecuencia cardíaca de 22 y una no tiene temperatura. El abdomen está blando, no doloroso, pero el útero está palpable a nivel del ombligo y contraído. Cuando yo tengo esta evaluación que dice que mi útero está palpable, está contraído, tengo mi punto de referencia, descarto la patología de atonía uterina. Por eso es importante mi examen físico durante la evaluación de un puerperio, tanto después del alumbramiento como inmediatamente durante las 2 primeras horas. Entonces, aquí, ¿qué debo hacer? Buscar las otras causas de una probable atonía uterina. Por eso acá me preguntan, ¿qué haría? Reviso la placenta y las membranas, sí, porque me puede haber quedado un cotiledón abiderrante o no haber salido completamente las membranas coriopnióticas y por lo tanto una retención de secundina que me conllevan a realizar inmediatamente un legrado puerperal, ¿no? Y a colocar una vía para evitar la descompensación hemodinámica. ¿Qué más tendría que hacer? Una revisión del canal de partos, como le mencionaba en el caso anterior, a ver si hay desgarros vaginales, cervicales, desgarro perineal, o tal vez una episiotomía que se ha ido hasta el fondo de vagina y que me está sangrando. Lo que tengo que hacer es la estructura de esos desgarros y también colocar los cristalones. ¿Qué más tengo que averiguar? Si es que la paciente tiene antecedentes de patologías hematológicas ya adquiridas o si esta paciente está cursando probablemente, posiblemente, con una preeclampsia que esté apareciendo todavía patología de consumo. Entonces, como el síndrome de Gel, donde hay una plaquetopenia. Entonces, tendría que el paciente solicitar pruebas cruzadas, revisar el perfil de coagulación si previamente al parto ya lo he pedido o no, y transfusión de crioprecipitados si es que hay un problema de fondo ya genético desde el nacimiento, o si se me ha producido un consumo de plaquetas por un síndrome de Gel. ¿Qué más tendría que hacer? Revisión de canal de parto. No necesariamente hay un desgarro vaginal solo. Puede haber un hematoma que esté produciendo el secuestro de la sangre y por ende me está llevando a que la paciente comience a hacer signos precoces de hipodidamia. ¿Qué tengo que hacer? Una debridación de hematoma, pero ya en sala de operaciones. Hay hematomas tan grandes que pueden ir hasta hueso pélvico, por lo cual la paciente no va a tolerar en el ambiente del exclusivo. Colocar cristaloides, coloides, pruebas cruzadas y si es necesario, la transfusión sanguínea. Entonces, en este caso, todas son las alternativas correctas para determinar la causa del sangrado y poder manejar a tiempo antes que avance más la hipovolemia. Acá tenemos otro caso que se presenta muchas veces en las guardias,
una puérpera inmediata, no solamente la hemorragia postparto es en partos vaginales, sino también en cesárea. Tenemos acá una cesárea de emergencia por trabajo de parto disfuncional debido a detención de dilatación y descenso. O sea, no ha avanzado la dilatación, se ha quedado en algún momento, puede quedarse en 4, en 5, en 6, y la cabeza tampoco ha descendido, ¿no? A pesar de la acentuación. Eso me indica que el problema de fondo ha sido una hipodinamia uterina. Se ha detenido y por ende no avanza ni la dilatación ni desciende. Y que cursa con sangrado vaginal abundante con coágulos. Al examen, la piel es pálida, fría, está despierta también con tendencia al sueño, la presión está bajando, el pulso está con taquicardia, la temperatura, como ven, no se afecta. Y tenemos un abdomen blando, no doloroso, el útero por encima del ombligo está flácido, la herida operatoria con apósitos secos y se extraen abundantes coágulos, ¿no es cierto? Aquí tendríamos que evaluar por qué está haciendo. Tenemos varios factores de riesgo, que tenemos un trabajo de parto disfuncional. La cesárea per se es un factor de riesgo para atonía uterina. ¿Qué más hemos hecho? Hemos hecho un trabajo de parto usando oxitóxicos para la acentuación por una hipodinamia uterina. Entonces tenemos aquí varios factores de riesgo en este caso. De hecho, que la macrosomía fetal también, pero aquí no nos dicen, también es otro factor de riesgo para atonía uterina. La preeclampsia per se se asocia a desprendimiento prematuro de placenta y un atrapamiento de los glóbulos rojos a nivel de las fibras miometriales, que es el útero de Cuvier, ¿no? Entonces tenemos varios factores de riesgo, pero en este caso tenemos la cesárea, la acentuación y este trabajo de parto disfuncional. ¿Qué más harían? ¿Qué procedimientos en este caso? Siempre lo de primera línea, acá el masaje uterino bimanual, usar nuestra oxitocina u otros oxitóxicos como es la ergometrina o la metilergonomina, el misoprostol, realizar pruebas cruzadas y una transfusión sanguínea, ¿no? Todavía no está en mi hacer una colocación de brackets. Primero es el masaje y uso de oxitocina. Son los fármacos de primera línea. El segundo es el balón Bacre, el taponamiento uterino, las ligaduras de arterias. ¿Hasta allí alguna pregunta? Chicos, Todo claro, Todo claro, doctora. doctora. continuamos. Entonces, en la hemorragia postparto tienen que tener en claro cómo es el mecanismo de hemostasia para poder hacer el manejo. Si ustedes no comprenden claramente esto, difícilmente van a poder seguir los pasos para revertir o salvar la vida de la paciente, ¿no? Entonces, un concepto importante es comprender cómo se produce esa hemostasia, ¿no? Hay que recordar que hay una cantidad muy grande de sangre a nivel del espacio intervelloso, ¿no? Esta zona, que más o menos es de 600 mililitros por minuto. Hay más o menos de 120 arterias espiraladas en promedio que están por detrás de la placenta. Y estos vasos no tienen capa muscular debido a la remodelación morfológica que se produce en las primeras semanas del embarazo. Entonces, por ende, tiene un sistema de baja resistencia. Cuando la placenta se separa del endometrio en la tercera etapa del parto, va a haber de forma súbita estos vasos, esas arterias espiraladas van a estar libres. Y como no tienen musculatura, no se van a contraer adecuadamente. Recordar también que a nivel de las arterias uterinas hay un flujo constante de 500 a 800 centímetros cúbicos por minuto, que es más o menos el 10 al 15% del gasto cardíaco. Es decir, el útero no se contrae inmediatamente después que sale la placenta, no se mantiene contraído, va a haber una pérdida sanguínea a nivel de este lecho placentario continuo, persistente, que va a llevar a una hipovolemia. Entonces acá tenemos primero, lo más importante, la hemostasia se logra por contracción del miometrio.
comprime todos los lechos, todos los vasos que están en el lecho placentario. Y en segundo lugar, la coagulación completa la obliteración. Entonces, primero es la contracción y después la coagulación. Entonces, ¿qué hace este músculo? Comprime todos los vasos sanguíneos del lecho placentario y por ende disminuye este sangrado. Entonces, por lo tanto, tiene que haber una contracción adecuada para evitar la atonía uterina. Recuerden que la atonía uterina es la primera causa de las hemorragias postparto. En cambio, si yo tengo un trauma a nivel del canal vaginal, se me ha desgarrado el perineo, se me ha desgarrado el canal vaginal, se me ha desgarrado el cuello uterino, es menester tener en cuenta que la paciente requiere un adecuado sistema de coagulación. Entonces, para la atonía, ¿qué requiero? Que el útero se contraiga bien. O sea, tengo un útero bien contraído. Y para la laceración per se, cuando se produce el trabajo de parto, se producen los traumas obstétricos de la madre, requiero que la coagulación esté intacta para que el sangrado no se me haga confuso, ¿no? Y me dé tiempo para hacer las suturas correspondientes. Entonces, el ombligo es mi punto de referencia en el puerperio. Después del parto tiene que estar a nivel del ombligo. Eso es importante, chicos, porque eso les va a servir de referencia cuando estén en el internado, cuando estén en el serum, ¿no? Para que ustedes sepan, después del parto, a nivel del ombligo. Entonces, ¿qué vamos a evaluar en la hemorragia puerperal? Vamos a evaluar la hemorragia del puerperio inmediato, en la que se producen las primeras 24 horas. El puerperio inmediato y tardío pueden producir una hemorragia postparto, pero secundaria. La mayoría de hemorragias postparto se producen en las primeras 24 horas, en donde actúan todos los mecanismos hemostáticos, la contracción y la coagulación. Y sobre todo las 2 primeras horas del parto, en donde se produce la mayoría de hemorragias postparto. Entonces, la hemorragia postparto, en las primeras 24 horas, junto con las infecciones y la hipertensión en el embarazo, forman la triada de causas de muerte en el embarazo. Entonces, ahorita se ha mejorado mucho en cuanto a la incidencia, ya que se usan de forma más esquematizada los fármacos oxitocina, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia? La frecuencia está entre 5 a 15% de todos los partos a nivel mundial y sigue siendo la primera causa de muerte. Recordar que cada año cerca de 14 millones de mujeres experimentan una hemorragia postparto que causa 70.000 a 80.000 muertes en todo el mundo. Significa que hay un grupo considerable de pacientes donde se le ha manejado adecuadamente, se le ha diagnosticado de forma precoz, se ha prevenido el sangrado postparto y ha reducido, pero hay que tratar de disminuir. La mayoría de las causas son prevenibles. Claro que sí, si yo diagnostico una atonía y le doy tratamiento, voy a evitar que llegue una hipovolemia. Si me doy cuenta que ha habido un desgarro vaginal, igualmente un desgarro de cuello uterino, y lo suturo, voy a mejorar la sobrevida de esta paciente. Muchas de ellas llegan al extremo de una morbilidad materna extrema o casi la muerte y requieren muchas de ellas una intervención quirúrgica para controlar ese sangrado, ¿no? A veces incluye la histerectomía, requieren transfusión de hemoderivados por coagulopatía de consumo, llegan a shock hipovolémico y algunas anemias severas, ¿no? Muchas de estas, a pesar de que sobreviven, pueden quedar con discapacidad reproductiva permanente porque algunas tienen que terminar en un manejo definitivo que es la histerectomía. Ahora, su distribución varía de acuerdo a los recursos económicos que tiene cada país. Los de menos ingresos tienen más prevalencia, a diferencia que los que tienen mayores capacidades de manejo, tanto de infraestructura como personal, para manejar estas hemorragias postparto. Así que en África llega hasta el 25% y en Estados Unidos hasta el 13%, de 4 al 13%. Pero sí comparar entre un país pobre y un país que tiene más desarrollo, la diferencia es
significativo. En un país pobre se puede producir una muerte por HPV en 1000 nacidos vivos, a diferencia que en un país que tiene mayores recursos de uno cada 100.000. Ahora, como les mencionaba en los casos, hay factores de riesgo. Puede haber macrosomía, puede haber polidramio, puede haber gemelos. Entonces puede haber factores de riesgo. Puede ser que una paciente ha estado con uso de oxitóxicos, una inducción, una inducción. Entonces, pero eso solamente me explica el 40% de casos de que tenga una hemorragia pulmonar. Recordar que el 60% de casos de HPV son en mujeres que no tienen factor de riesgo. Por eso que es importante reconocer los signos precoces de esta patología. O sea, acá cómo está la distribución a nivel mundial, ¿no? Entonces, en países desarrollados hemos visto que es 100 veces menor. Que 80.000 mujeres mueren al año, una cada 4 niños. Las 2/3 partes, algunos dicen 66%, no hay factores de riesgo. Y el 70% de las muertes ocurren en el postparto y el 45% en las primeras 24. Por eso que es importante hacer la prevención como el manejo precoz. Entonces, acá están todas las recomendaciones que han habido desde hace más de 50 años. La primera que es el manejo, ¿no? Controlado de la extracción fetal desde el año 60. Acá desde el 2003 se hace el manejo activo de la tercera etapa del parto, que es el alumbramiento, ¿no? El alumbramiento dirigido. Y en el 2012 se comienza a usar ya el misoprostol de forma protocolizada para prevención y tratamiento precoz de la hemorragia postparto. Se han creado algunos sistemas de traje anti-shock no neumático para favorecer el retorno venoso y mejorar la carga del gasto cardíaco, ¿no? Y hay algunas recomendaciones tanto para obstetricia como gineco del misoprostol. Entonces acá tenemos en el posparto, tanto como la prevención para el tratamiento, ¿no? El mecanismo del traje antineumático, ¿no? Para mejorar el flujo, pero esos son en casos extremos de que ya se ha producido la hemorragia postparto. Entonces, ¿cuál es la definición clásica? Tenemos acá partos vaginales, tenemos la cesárea, que es la cirugía más frecuente en obstetricia. En la definición clásica, recordar que es la pérdida hemática en un parto vaginal mayor de 500 centímetros cúbicos y en una cesárea mayor a 1000, dentro de las primeras 24 horas. Pero ¿qué problema trae? Es muy subjetivo contabilizar la cantidad de sangrado y no tiene en cuenta ningún síntoma de inestabilidad hemodinámica, lo que impide que yo detecte a tiempo y maneje a tiempo la hemorragia postparto. Entonces, se han hecho varios estudios y el Colegio Americano de Ginecobstetricia modifica. ¿A qué modifica? A tener en cuenta esos signos y síntomas de inestabilidad hemodinámica. Dice la pérdida mayor o igual a 1000 sin tener en cuenta la vía de parto. ¿Qué significa? Ya sea por parto o por cesárea, se pierde a 1000, pero puede ser menos. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una paciente que está con anemia, una paciente que tenga 9, 10 de hemoglobina, 8. Entonces, en ella no necesariamente va a necesitar 1000 centímetros cúbicos de pérdida, o un poco menos, puede ya tener alteración hemodinámica. ¿Y qué cosa me tengo que fijar? Taquicardia, más de 100, hipotensión, menos la presión sistólica, menos de 90, el llenado capilar prolongado. ¿Y a qué cosa es lo normal? Menos de 2 segundos, menos igual. La paciente esté pálida, la paciente está ansiosa, está agitada, contabilizar la orina. Entonces, eso es importante. También recalcar que lo que estamos viendo es la hemorragia postparto primaria, que es dentro de las primeras 24 horas. Pero también puede haber una hemorragia postparto secundaria, aquella que se produce 24 horas. Por eso que es importante que la paciente que se da de alta después de 24 horas de parto vaginal, aparentemente normal, dentro de parámetros ideales, donde el útero está contraído, no hay taquicardia, no hay hipotensión, no está pálida,
se le explique que cualquier eventualidad tiene que venir. ¿Por qué? Porque puede haber una hemorragia postparto después que se va a producir poco a poco y se instala lentamente y la paciente puede venir a la semana del parto con signos hipovolémicos, que tal vez no ha acudido por X motivos y se está presentando, tenemos que reevaluar desde cero. ¿Qué cosa pasa? Hay retención de tectina, que es membranas, hay coágulos, hay una parte de placenta, ¿no? Cotiledón abiderrante que se ha quedado de. Entonces, eso es una hemorragia. Ahorita nos estamos centrando en hemorragia por parto primaria. Entonces, acá están todas las recomendaciones para el manejo por parto. Esta es la última, la de FIGO. Las demás sociedades, la de la India, que dice más de 500 mililitros independiente de la ruta de parto y considera severa cuando se produce más de 1000. Todas las otras definiciones. Entonces, factores de riesgo para posparto. Hay que ver desde antes de que esté en trabajo de parto y durante el trabajo de parto que tenemos que hacer. Antes del trabajo de parto, ver la historia, los antecedentes de hemorragia. Si una paciente me dice, sí, he sangrado un montón, perdí el conocimiento en el parto anterior o alguno de sus partos, tenerlo presente porque ella posiblemente mayor probabilidad de hacer una HPP. Tengo un feto grande, macrosómico, a pesar de que ella ha tenido partos vaginales de fetos macrosómicos, lo que no le pasó antes no necesariamente puede pasar, ahora sí puede hacer una anatomía. Embarazos gemelares, tengo que tener en cuenta eso. Y dentro del parto, la prolongación del tercer periodo del alumbramiento. Tal vez no sé oxitocina. Tengo que usar mi oxitocina una vez que sale el hombro anterior o durante el primer minuto de nacimiento. Hacer mi episiotomía restrictiva, solamente a las que ameritan, no se hace a todas las episiotomías, porque si no se protege bien, esta episiotomía se puede ampliar hacia un desgarro, que no queremos que pase. Si es una cesárea, se me complicó el trabajo de parto, como en uno de los casos anteriores, tengo que acabar en una cesárea, también es factor de riesgo de que la mujer haga una atonía uterina. Siempre hay que estar preparados para una hemorragia por parto en todas las vías, sea parto vaginal o cesárea. Entonces, la etiología se basa en las 4 T: tono, trauma, tejido y trombina. Y ahí vemos en el cuadro cuál es la frecuencia. La atonía a la cabeza, después las lesiones del canal de parto, la retención de productos y los trastornos de coagulación. Entonces, sabiendo que hay 4 patologías que causan la HPP, de acuerdo a eso tenemos que tener en cuenta los factores de riesgo. Mira, aquí tenemos un útero atónico, ¿no? Acá está el útero bien contraído y cómo se produce la hemorragia. Entramos a sala y vemos un útero que parece pues un trapo mojado, ¿no? Tan fácil de coger así y no está contraído, como vimos en las primeras diapositivas, cómo es cuando está bien contraído. Entonces, los factores de riesgo en relación a estos 4 T se pueden asociar a múltiples casos, ¿no? La atonía, la cesárea per se, las edades avanzadas, mujer de 35, 40, 45 años, mayor riesgo de atonía. ¿Por qué? Porque ha tenido probablemente varios embarazos y eso ha producido una distensión, ¿no? A más embarazos, mayor posibilidad de atonía. Una sobredistensión uterina en el embarazo actual. Un embarazo múltiple, gemelares, triples, polidramnios. Ustedes ya saben evaluar muy bien polidramnios y comprender cualquier ecografía con el KILA o con el pozo vertical. Macrosomía fetal, hablando de más de 4 kilos. Malformaciones fetales como la hidrocefalia, ¿no? Que aumenta todo el volumen uterino por la patología del cráneo. El agotamiento, el trabajo de parto prolongado, la granulosidad y la inducción y acentuación. Las infecciones, pacientes que están con ruptura prematura de membrana o que tienen corionitis también alteran el fondo uterino. Las anomalías uterinas como los miomas, ¿no? Acá tenemos
los clásicos miomas, sobre todo los intramurales, que no me van a favorecer la contractividad uterina. Y el uso de fármacos tocolíticos. Entonces, a veces tenemos pacientes que están con una amenaza de parto pretérmino, y estamos usando nifedipina. Y a pesar de eso, avanza el trabajo de parto y tenemos que ingresar a sala. Entonces, esta paciente es tiene más posibilidad de hacer una hemorragia postparto por el uso de nifedipina. ¿Qué otro fármaco cuando estamos usando para una neuroprotección, ¿no? Que está el sulfato de magnesio, que también es un tocolítico? La ritrodrina ya no estamos usando acá, ni la toxina, ¿no? Entonces también son fármacos que producen la atonía, que su efecto no es corto, a veces dura horas. Entonces entramos a la cesárea o se produce un parto vaginal, el útero no se contrae de forma adecuada. Para el trauma, en cuanto a los desgarros perineales y hematoma, la presentación compuesta. ¿A qué se llama presentación compuesta? Aquel bebito que sale con la mano cogida en la cabeza. Entonces, amplía el canal, a pesar de que está la cabeza, también está la manito, entonces produce lesiones en el perineo. En cuanto a las lesiones cervicovaginales, parto instrumentado, parto precipitado, las mismas episiotomías. Cuando no se protejan adecuadamente, una episiotomía se puede prolongar y producir los 4 tipos de desgarros. En cuanto a la histerotomía cesárea, cuando es muy grande el bebito, la incisión se puede prolongar hacia abajo y producir un aumento de la incisión, ¿no? Entonces, a veces se manipula mucho, a veces porque ya está encajada la mano, introducir dentro del canal vaginal desde el pubis es un poco complicado. Entonces, se rasga, ¿no? En la incisión se rasga hacia abajo, hacia el cuello, y tenemos que también suturar, y eso también favorece esta lesión. La rotura uterina, que hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando tiene antecedentes de una cesárea o una miomectomía. Aquellas pacientes que probablemente quieren tener hijos y la patología de fondo que les impide son los miomas intramurales, entonces tenemos que hacer la reparación previo al embarazo y después, una vez que crece, puede producirse una rotura uterina. La inversión uterina, cuando se realiza mucha tracción sobre el cordón umbilical, cuando aún la placenta no ha desprendido. Por eso que es necesario conocer los signos indirectos de desprendimiento o tener en cuenta que hay que usar una tracción controlada del cordón para evitar esta inversión. En cuanto a la retención de tejidos, un alumbramiento incompleto. Es importante que todos los internos residentes siempre sepan evaluar las placentas, ver que la placenta esté completa, si tiene un cotiledón aberrante, que es una placenta subsensoriata, se evidencie allí. Por eso te importa de la ecografía para ver cómo ha sido la placenta. Si me dice que hay un cotiledón accesorio, tengo que estar, a la hora que sale la placenta, verlo, que esté completo, que no le falte ningún pedacito. También puede haber retención de coágulos y retención de cotiledones. Como te ve acá en la ecografía, estos son complicaciones. Entonces, que puedo encontrar un endometrio engrosado. Puede haber algo de de membranas, o pueden ser solamente coágulos que se ven en esta zona, al fondo del útero. Eso requiere que yo haga un legrado puerperal. Y lo otro más serio sí es el acretismo placental. Si tenemos, a pesar que tenemos una placenta corporal anterior o fúngica, pero si está acreta, no voy a poder sacarlo con un legrado uterino. Probablemente esa paciente requiera ingresar a sala para intentar sacarlo, o si no, terminar en histerectomía, si es que el acretismo es tan serio que sea una intreta. Por eso es importante el manejo previo al parto. Si yo sé que es una placenta acreta, sé que hay alta posibilidad de que se quede retenida dentro de la cavidad uterina. Acá tenemos todos los grados de acretismo placentario. La creta, cuando ingresa al
toda la capa basal del endometrio, la excreta cuando ingresa al miometrio y la excreta cuando pasa a través del miometrio y se abarca hasta la serosa e incluso puede afectar a las estructuras adyacentes. Si está en la cara anterior a la vejiga y si está en la cara posterior al colon. Lo otro es la trombina, la última T, que produce el 1% de patologías. Evaluar siempre la historia clínica de la paciente, ¿no? Si hay antecedentes de hemofilia, de enfermedad de von Willebrand, si le falta, ya tenemos que estar preparados ante un trabajo de parto, coordinar con hematología para que tengan listo el factor de von Willebrand ante la eventualidad de que lo necesitemos. Si hay hipofosfatinemia, igual, fibrinógeno o crioprecipitados listos en banco para utilizarlos en el momento del parto. En cuanto a las actividades, el PTI en la cabeza, el CID, que es la coagulación intravascular diseminada, que se asocia a desprendimiento prematuro de placenta, al óbito fetal intrauterino, la sepsis, el gel que me causa plaquetopenia y la embolia del líquido. Y se está con tratamiento anticoagulante por alguna patología de fondo. Estos son full antecedentes que tenemos que tenerlo en cuenta. Si tenemos un síndrome de gel, pedir con anticipación o durante el trabajo de parto un perfil, ¿no? Todo el perfil hepático y DHL, para ver cómo está la TGO, la TGP, la DHL, cómo está el perfil de coagulación, si está elevado en tiempo de coagulación, en tiempo de protrombina. Entonces, después de haber evaluado todos los factores de riesgo para cada una de las 4T, tenemos que saber que tenemos que prevenir la hemorragia postparto. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, doctora, todo claro. Ya, espero que entiendan. Entonces, lo más importante es prevenir. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el manejo activo del tercer estadio del trabajo de parto, o sea, manejo activo del alumbramiento, o manejo dirigido del alumbramiento, ¿no? Tiene la mejor evidencia para prevenir. ¿Qué vamos a usar? Nuestra oxitocina, una ampollita de 1 centímetro cúbico que contiene 10 unidades internacionales. ¿Se coloca dónde? En el muslo, en la cara anterior de la madre o en la región, ¿no? ¿Cuándo? Cuando sale el hombro anterior, ¿cierto? No es cuando sale la cabeza, no cuando sale el hombro anterior, hasta un primer minuto de nacido. Entonces, están solitos, pueden tener cargado su jeringa, una vez que atendieron el parto, colocan sobre el regazo de la madre y comienzan a colocar su oxitocina. Entonces, ¿qué incluye el manejo activo? Usar mi oxitocina, mis 10 unidades, o sea, una ampolla en una jeringa para poner en forma de por vía intramuscular, ¿no? Es la primera elección, es lo primero que se debe hacer. ¿Qué más? Que clampemos el cordón. Algunos dicen un clampaje precoz que favorecería, pero ahorita estamos preconizando el clampaje tardío. ¿Cuándo? Cuando al minuto o cuando deje de latir el cordón umbilical, ¿no? Para favorecer el mayor pasaje de sangre de la placenta hacia el bebé. ¿Qué más hacemos? La maniobra de Andrews. ¿Qué cosa es? Es la tracción controlada del cordón. ¿Qué cosa hacemos? Con una mano, con la mano izquierda generalmente, si ustedes son diestros, con la mano izquierda van a coger su cordón umbilical y con la mano derecha van a llevar el útero hacia la parte superior. ¿Para qué? Para que vaya saliendo la placenta sin producir la inversión del útero. Porque si ustedes traccionan y no hay algo que les dé la contraparte, este útero se va a invertir. Entonces es importante. Generalmente cuando se hace el manejo activo ya no se tienen los signos indirectos que antes se tenía en cuenta cuando se producía el alumbramiento espontáneo. Estamos haciendo dirigido ¿para qué? Para cortar el periodo del alumbramiento. ¿Cuánto dura entonces un periodo de alumbramiento sin oxitocina? Promedio 30 minutos. ¿Qué hacemos con el manejo activo? Se acorta. ¿De cuándo, doctora? De 5 a 15 minutos.
Entonces, si sacó al minuto el bebito, le puse la oxitocina, en 5 minutos más se va a producir el desprendimiento de la placenta. Hago mi maniobra de Andrews, tengo todo el tiempo para hacer mi clampaje, mis 3 minutos, clampo, deja de latir el cordón, lo pongo sobre el pecho materno, hago estimulación de los pezones para liberar oxitocina endógena, hago mi contacto con la piel, tengo todo el tiempo, son 5 minutos hasta que se produzca el desprendimiento de la placenta. Hago mi maniobra de Branson, apurarme y saco mi placenta. Tengo que revisar que esté íntegra. ¿Cómo es? Reviso mis cotiledones por la cara materna y veo la integridad de la membrana corioamniótica, que tiene 2 corion y un amnios. El amnio es transparente y el corion es más grosso y tiene un paso. Entonces, tengo que ver que siempre mi membrana salga en punta de la placenta. ¿Qué más voy a hacer? Mi masaje uterino. Sale mi placenta y comienzo a hacer mi masaje en el fondo de útero y veo que esté contraído, no es que esté relajado. O sea, voy a prevenir con mi manejo activo. Sale mi placenta e inmediatamente que salgo tengo que ver que ese útero esté contraído, no que esté flácido. Punto de referencia, el ombliguito. ¿Ah? Eso es importante. ¿Y qué más hago? Que esa paciente, explicarle y enseñarle que tiene que tener un masaje continuo. Yo tengo que verificar eso cada 15 minutos durante las 2 primeras horas, ¿no? Entonces es importante prevenir todos los partos. Le dije, 60% de ellas no tienen ningún factor de riesgo. El parto fue dentro del tiempo correspondido, natural, está en mi partograma, dentro de la línea de dentro de la línea de alerta, salió bien la placenta, el bebito pesó 3 kilos, aparentemente nada de nada, no se desgarró nada y un 60% va a ser sangrado. Entonces, la prevención es lo más importante. ¿Qué más? Como estaba mencionando, monitorizar cada 15 minutos. ¿Qué voy a monitorizar? Estado de conciencia, la paciente me conversa, se ríe, todavía está tranquila, no se está durmiendo, no está sudoroso, no está agitado. Pulsos, signos vitales, pulso y presión. Por eso tenemos una hoja de monitoreo, siempre pulso y presión. ¿Qué más? La altura uterina y globo de seguridad epinar, que nos mencionaron en la clase de puerperio, tiene que estar. ¿Dónde tiene que estar mi útero? A nivel del ombligo. Los entuertos, que haya contracciones. Me va a decir, sí, se me pone dura la barriga. Son las contracciones propias del útero. La cantidad de lóbulos es moderado, es profuso, es poquito. Entonces es importante que revise. La piel de las pacientes. A veces cuando hay mucho sangrado hasta el periné, la vulva, el introito vaginal se ponen pálidos. Siempre inspeccionar perine, no solamente presión, pulso, señora, ¿cómo está? Le toma presión, levanten la brazada, la colcha para ver cómo está el sangrado y qué cosa. Puede haber un hematoma en la entrada de la vagina o en el periné, ¿no? A veces he fraccionado mucho, he deprimido el periné, después hay un edema marcado, entonces hay que cuidar. Y en algunos casos, una oxitocina profiláctica en infusión, ¿no? Durante el puerperio. En nuestro hospital, después del parto, todas las pacientes quedan con un frasco de cloruro de sodio 9 por 1000 con 20 unidades de oxitocina. ¿Qué significa? Que vamos a estar con la oxitocina para evitar algún problema de atonía uterina. Entonces, a razón de 30 gotas por minuto o de 100 a 150 centímetros por hora. Yo tengo que prevenir para evitar complicaciones. Como les mencionaba, cada 15 minutos todo eso. Aunque parezca engorroso, se controla de ese modo. Entonces, el manejo de la HPP son premisas básicas. Diagnóstico precoz, corrección rápida de hipovolemia y control de puntos de origen de hemorragia. Si he hecho mi prevención y a pesar de eso, tengo que darme cuenta rápidamente si eso está pasando a mayor, ¿no? Tengo que tener en cuenta estos 3 puntos y recordar siempre mis 4 T's. Vuelvo a repetir todo, ¿no? El tono uterino, el trauma, la retención y la sangre, ¿no? Ya que la mayoría de causas son potencialmente evitables para evitar las muertes maternas.
Entonces, ¿cuál es mi diagnóstico? Cuando yo hablo de un HPP, es que he hecho toda la prevención y a pesar de eso, ha continuado el sangrado por vía vaginal, ¿no? Entonces, tengo que tener en cuenta que tengo que cuidar a la paciente desde la expulsión del placenta hasta las primeras 24 horas, siendo prioritaria las 2 primeras horas. ¿Qué cosa voy a ver? Mi diagnóstico es eminentemente clínico. ¿Qué significa? Tengo que estar viendo cómo está la paciente, conversar con la paciente. No es que yo estoy atendiendo a mi parto y la paciente ni me doy cuenta. Por eso muchas veces tenemos personal entrenado, ¿no? Está la obstetriz, está el residente, está el interno, está el asistente, el ginecólogo, que puede ver qué está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué cosa voy a evidenciar? Si hay o no hay un sangrado profuso por vía vaginal, independiente. ¿Por qué? Porque puede haber un parto vaginal o una cesárea. O sea, en ambos lugares tengo que estar bien. Si estoy en una poscesárea, tengo al lado la enfermera, que la mayoría de veces la paciente está con un monitor de funciones vitales, me ayuda grandemente porque no tengo que estar tomando la presión, pero sí bien, nos está comenzando con taquicardia, con hipotensión. Esta paciente probablemente está haciendo un HPV, ¿no? Porque ya tiene signos y síntomas de hipovolemia. Entonces tengo que evaluar igual mis 4, veo cuál de ellas es la que está produciendo el sangrado. Entonces también tengo que tener por eso mis parámetros de shock hipovolémico. Cuando es de clase 1, cuando es de clase 2, 3 o 4, ¿no? Para eso, mi pulso. ¿Está en taquicardia o no? La presión arterial. ¿Cuánto tiene? ¿Está en hipotensión o no está en hipotensión? El llenado capilar, que es sencillísimo de hacer. Agarra la uñita y la presiona. ¿Cuánto tiempo demora? Menos de 1 minuto, menos de 2 segundos o más. Con eso podemos ayudar. El estado mental, si la paciente está con tendencia al sueldo, señora, y nada, no me contesta, esta paciente está en shock hipovolémico ya con clase 3, ¿no? Está severamente afectada o probablemente está en clase 4. Entonces tenemos que ver cómo manejar, ¿no? Con cristaloides, con coloides, con paquetes globulares o ya con frío precipitado. Hay que evitar llegar a este extremo. Tenemos otro parámetro también que es el índice de shock, por eso tenemos que tener en cuenta la frecuencia cardíaca y la toma de la presión arterial, sobre todo la sistólica. Si se hace una fracción de entre 0.5 y 6, estamos bien, está normal. Pero si ya va incrementándose, vamos a ver si está en 0.8, es de clase 1. Si está en 1.1, clase 2. 1.0 clase 2, 1.1 clase 3 y ya 1.52 el shock es clase 4. Entonces, si es mayor a 1, ya me predice que hay una hipovolemia aguda. Entonces, hay una severidad de esta hemorragia y la mortalidad se va incrementando. Entonces, a veces ya, si va empeorando, voy a necesitar no solamente manejarlo en centro obstétrico, porque tenemos ayuda del anestesiólogo, sino también ya hacer mis coordinaciones con UCI ante la eventualidad que corrija el punto de partida del shock, del sangrado, una de las 4T, pero ya que sea irreversible, que necesito yo ya manejo médico con inotrópicos, que eso ya lo hace el UCI, ¿no? Entonces aquí es evitar llegar a ese extremo. El shock, el inicio me va a ayudar mucho a decir qué clase de shock está, en qué nivel, en 1, en 2, 3 o 4. ¿Cómo calculo el sangrado? Me podrían decir, porque tampoco puedo saber cuánto. Como vieron en uno de los casos, cuando me avisan, ¿no?, de que está en recuperación de estas operaciones, está con coágulo. Entonces, es muy subjetivo la estimación visual de la pérdida sanguínea. Acá tienen más o menos un aproximado para que tengan en cuenta, ¿no? Si es una toalla higiénica, más o menos 30 centímetros, pero si está recontra empapada, eso significa que hay 100 centímetros de pérdida sanguínea. Si tienen una gasa de 10 por 10, que es la gasa pequeña, es más o menos 60, a diferencia de una gasas grandes, ¿no?, que es de 45 ya
absorbe más o menos 350 centímetros cúbicos. Y yo ya veo toda la camilla que está sangrando, ese más o menos, ya está por el piso de sangre, es más o menos 2 milímetros. Eso les da una idea de cuánto podría ser el sangrado o la pérdida de la paciente, ¿no? Pero como digo, es muy subjetivo. Llévense más de los signos y síntomas de hipovolemia. Entonces, si existe una hemorragia y persiste luego del alumbramiento, reflexione, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo está el estado hemodinámico de la mujer? ¿Tiene lesiones? Las he solucionado. ¿Tiene el canal vaginal bueno? ¿Está el globo de seguridad o globo de Pinat? O sea, el útero está a nivel del ombligo y está duro, contraído. He extraído no los tejidos. Vuelvo a revisar. Me falta hacer un legrado puerperal. Tiene o no tiene anomalías de la coagulación. Reviso si es que no ha habido a pedir un perfil de coagulación en esos sujetos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto, a que yo me conteste, voy a tener un plan de acción. Pues no sé por dónde empezar. Entonces, eso es importante que se lleve para cuando se les presenten estos casos. Entonces, tengo que observar, tengo que evaluar, diagnosticar y tratar a tiempo. Si mi útero está contraído, no hay atonía. Y si hay atonía, ¿qué voy a usar en primera línea? Mis oxitóxicos y mi masaje uterino. Si yo hago el alumbramiento, mi placenta estará completa. Si no está completa, hacer mi limpieza de la cavidad uterina. Puedo hacerlo con gasas, perfecto, con una Festri donde enrollo gasas también, pero lo más útil es un legrado puerperal con unas legras más largas que para un aborto convencional. Examino mi vagina y mi cuello, ¿estarán normales o no? Y si hay desgarro, a suturar. Desgarro de cuello, a suturar con cálculo crónico número 2, cruzado. Si es desgarro de perineal, primero, segundo, tercero, a suturar. Entonces, tengo todas las posibilidades de solucionar. Y si el examen uterino está normal, ¿qué cosa? Hay inversión uterino, ¿no? Hacer las maniobras para revertir. ¿Cuál uso, qué fármacos uso de primera línea en hemorragia postparto? Tenemos acá la oxitocina a la cabeza. Por eso es importante que sepan cuánto de oxitocina viene en un frasquito. El frasquito es tan pequeño que es de 1 centímetro. Cada ampollita viene 10 unidades. Y aquí me dicen de 10 a 40, que son 4, entre 1 y 4 ampollas de forma continua. Que dice la literatura que puede ser hasta 80 unidades por minuto. Eso es cuando se ha puesto 40 del top. ¿Qué me puede producir la oxitocina? Hipotensión. O sea, no solamente saber qué estoy usando, cómo lo voy a usar, con qué frecuencia, sino también los efectos secundarios. El misoprostol generalmente se usa transrectal porque es más rápido de absorción. Nunca se pone por vía vaginal porque el sangrado va a barrer con todos los comprimidos y se pone allí. ¿Cómo viene la pastilla? 200 microgramos, entonces usa entre 2 a 4 tabletas colocadas transrectal, una dosis única. ¿Qué puede presentar? Fiebre. Entonces, si ponen misoprostol y la paciente a la media hora está con 38, no es que la paciente está con infección, sino es un efecto secundario del misoprostol. La ergometrina también es oxitóxico. La ampolla viene de 0.2 miligramos por mililitro, es una ampolla pequeña. Se coloca intramuscular cada 2 a 4 horas, máximo 3 dosis. ¿Pero qué produce? Hipertensión. Si yo tengo una paciente normotensa y le he puesto ergometrina, igual, voy a verla en 1 hora y la paciente está con 140, 150 sobre 100. Uy, todo el mundo va a correr preeclampsia. Y no, es un efecto secundario de la ergometrina. En estos casos se puede admitir ergometrina, que también viene a 0.2, que causa menos hipertensión. Entonces, aquellas que tengan hipertensión, la preeclampsia o una hipertensa crónica, no usar ergometrina. También se puede usar la cabertosina, que es un análogo sintético de oxitocina en solución inyectable. Una ampolla tiene 100 microgramos como dosis única y se inició
unos 2 minutos, dura 2 horas en promedio. Se han hecho estudios comparativos entre oxitocina y cabertocina. El problema es el costo. ¿No? Oxitocina está a 40 céntimos y una cabertocina algo de 100 soles. No ha habido mucha diferencia significativa en cuanto a usar cabertocina. Entonces, muchos de los protocolos, por ejemplo, en salud, hubo un estudio por IETSE, que es la entidad de hacer investigaciones, en donde no han dado pase para usar cabertocina, porque ven que la oxitocina es también tan útil como la cabertocina, porque el costo se incrementa demasiado. Entonces, acá tenemos la clave roja. ¿En quién vamos a abrir la clave roja? En aquellos pacientes que ya tienen signos o síntomas de hipovolemia. Muy bien. Entonces acá tenemos nuestro útero, hay que evaluar. Nuestro útero está contraído, ¿no? Todo lo que está en los cuadraditos son nuestras 4 T. ¿Y qué es la diferencia? Que hay que colocar doble vía, una vía con cloruro de suero al 9 por 1000, y en la otra continuar con los oxitóxicos, porque la principal causa de hemorragia es la atonía, ¿no? El oxígeno, siempre el ABC, una posición antichoque. ¿Qué significa? Que hay que elevar los miembros inferiores a un 45 grados y cubrir con mantas, porque muchas de las pacientes pueden estar con frialdad, ¿no? Y mantener el control de funciones vitales. Colocar una sonda para medir el fluido, pero eso sí, el fluido no va a estar inmediatamente, va a tomar su tiempo, casi media, 1 hora. Recordar que el flujo urinario mínimo es 0.0 cc por minuto. ¿Y quién va a la cabeza de activar la clave roja? Es el ginecólogo. En donde va a pedir ayuda a quién? Al anestesiólogo, al de UCI, comunica al laboratorio y la disponibilidad de quirófano y preparar en banco 2 paquetes globulares. Para eso ya deberíamos haber tenido previamente saber el grupo sanguíneo de la paciente, saber cuánta hemoglobina, con cuánto ingresa al parto. Entonces acá también. Y si no hubiera, habría que hacer el pedido de todos los exámenes, ¿no? Un hemograma completo que tiene hemoglobina, hematocrito, un grupo sanguíneo, una perfil de coagulación, que viene incluido el fibrinógeno y pruebas cruzadas. Recordar que la prueba cruzada dura mínimo 40 minutos. Entonces, es importante ya haber tenido previamente todo eso, porque no nos va a demorar. Si necesitamos inmediatamente solicitar paquetes sanguíneos sin pruebas cruzadas, ¿no? Eso es importante de tener en cuenta. ¿Para qué? Para lograr la estabilidad hemodinámica y reparar el daño que haya en la mujer. El útero está contraído, primer nivel, oxitocina. Si no es el útero, buscar. La placenta está retenida, o se ha quedado parte de él. Entonces, que el operamiento ha sido incompleto, revisión manual de cavidad y extracción de restos con grado porteral. Revisar el canal de parto, de desgarros y la reparación, que es la sutura, y descartar coagulopatía. Si la paciente está con atonía uterina, lo mismo, pero sí comenzar con la compresión uterina bimanual, que no tiene ningún costo, tan solo el hecho de colocar nuestra mano en la vagina y otro por encima del pubis y continuar con el mensaje uterino bimanual. Como ya vimos, acá se usó la oxitocina. No hay respuesta favorable, pasamos a ergometrina, 0.2 intramuscular, que se puede repetir a los 20 minutos. Y no hay respuesta suficiente, adición misoprostol. Y si no hubiera, cabertocina en ese hombre. Primero oxitocina, después ergometrina. Pero si la paciente está con preeclampsia, pasan de frente al misoprostol. Y si no mejora, cabertocina. En nuestro hospital no tenemos cabertocina. No solo creo que hay a nivel de MINSA, hay en el hospital, en la maternidad de Lima, no tenemos acá. El ácido tranexámico sí, porque va a favorecer la coagulación. Entonces se puede poner 1 gramo endovenoso y repetir a los 10 minutos, que nos va a favorecer
la reducción del sangrado. Y esperamos que haya reversión de esta atonía, ¿no? Quedamos con una conducta expectante, función de signos vitales, ¿no? Si no hubiera respuesta, ya vamos al segundo nivel de la atención de la HPP, que es la compresión manual que se continúa, el taponamiento uterino y evaluar la posibilidad de balón de Bragg si hay disponibilidad o de usar un balón artesanal que se puede hacer con preservativo, una sonda Foley y una jeringa de vino. Tienen que estar preparados para eso. Eso es de segunda línea. Y si no hubiera respuesta, ya entramos a la parte quirúrgica, ¿no? Ya sea la parte conservadora o la parte radical, ¿no? Que vamos a ver a continuación. Entonces, recordar el uso de hemoderivados, cuánto volumen tiene cada uno, qué cosa contiene y los efectos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que llevar la cuenta de cuánto va ingresando en la paciente. Tampoco no es colocar y por poner, tenemos que ir calculando cuánto. Si le he puesto un grueso de 9 por 1000, 300 o medio litro, después le pongo bolos de 300, tengo que ir sumando cuánto de sangre, cuánto viene las plaquetas, tanto fresco. Entonces, los glóbulos rojos más o menos son 240 centímetros cúbicos y aumenta el hematocrito de 3 puntos. Y en las plaquetas es muy chiquitito, son pequeños. Y saber también la vida media de las plaquetas. Las plaquetas duran más o menos 30 minutos. Entonces, si voy a colocar plaquetas, tengo que colocarlas inmediatamente. Si ya sé que la paciente tiene un PTI o tiene una plaquetopenia por gel, tengo que colocarlas en el momento que voy a entrar, por ejemplo, a una cesárea. No lo puedo poner 1 o 2 horas antes. Tengo que ponerlo en el momento que voy a hacer la intervención porque su vida media es corta. El plasma fresco 250 y tiene factores de coagulación. Si tengo un CID, tengo que colocar esto. Si tengo una enfermedad de fondo, ubicar los factores de coagulación, ¿no? Los crioprecipitados tienen mayor concentración de factores de coagulación. Entonces, ¿cuál es el orden del tratamiento o del manejo de un HPP? Primero, profilaxis en la tercera etapa del parto, y los fármacos. En segundo nivel, las técnicas de taponamiento y compresión. Y por último, el manejo quirúrgico. Entonces, ¿qué voy a hacer en los fármacos? Voy a usar mi oxitocina, mi ergometrina y mi misoprostol. Y mi masaje, mi manual. En el segundo, el taponamiento intrauterino. Puede ser con balón, puede ser con el Bacri, puede ser con gas, cualquiera de ellos. En el quirúrgico ya van a ser los conservadores, que es las ligaduras aterosuderinas, las suturas compresivas, ¿no? Y lo más drástico, que es la histerectomía. Entonces acá tenemos todo el segundo nivel de manejo de una HPP. Tenemos el taponamiento, tenemos las suturas, la embolización por radiología de las arterias uterinas, las ligaduras vasculares, y por último, siempre lo último, la histerectomía. Entonces hay un orden en el tratamiento. Si es por vía vaginal, mientras hago mi sutura de cuello uterino o la atonía, voy usando los citósicos, puedo estar haciendo el tratamiento de las arterias uterinas, ¿no? Que es parte del protocolo, que es temporal, no es definitivo, porque se ubica el cuello uterino con Pester y se hace a la parte derecha e izquierda de la unión entre el cuello uterino y el canal vaginal, el pinzamiento. Entonces, ¿qué cosa? Es la técnica de SER. Acá está colocando la Fester y voy a colocar una a la derecha y a la izquierda, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pisar temporalmente las arterias uterinas. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Un taponamiento uterino si es que ya reparé todo y la atonía es el problema y no tengo todavía balón de Bacri, puedo usar gases. Voy a tratar de meter todo lo que pueda las gasas estériles, contabilizo por supuesto para ver cuántas gasas estoy colocando y hacer una compresión de los vasos capilares y venosos del lecho placental.
tenemos también el balón de Bach, que va a ser una presión intrauterina mayor a la presión arterial sistémica. Eso es el principio, ¿no? Entonces voy a tener una reacción del útero para producir la contracción, ¿no? Y va a haber una presión sobre las arterias uterinas. Entonces puede ser taponamiento pélvico, que puede ser ya sea por parto vaginal como también una cesárea. Y el retiro tiene que ser, si fuera una cesárea, termino mi esterorraf y todo lo demás, la sonda sale por el canal vaginal, por aquí voy a retirar. Y no lo voy a quedar pues un montón de días, se queda entre las 24 y 72 horas. ¿Para qué? Para disminuir la morbilidad infecciosa. Tampoco no es para quedarlo varios días. El balón de Bach más o menos de 350 a 500 centímetros cúbicos. Entonces se va extrayendo poco a poco y viendo cómo está la construcción, tono uterino. Si no revierte, ayer voy a tener que hacer otro tipo de manejo. Hasta el balón de Bakri, que voy a tener el Bakri convencional, voy a ver por ecografía cómo está, ¿no? Coloco, lo uno hacia la jeringa y voy colocando cloruro de sodio al 9%, ¿no? Como les dije, entre 350 a medio litro. ¿Cómo voy a ver si está bien puesto? Voy a hacer ecografía y voy a ver que está distendido todo el útero. En cambio, si está mal puesto, está en otro lugar, ese tengo que hacer la corrección. Acá hay el balón de Bakri en comparación con un preservativo, una sonda Foley y la jeringa, que también se ha visto que tiene el mismo efecto. Así que hay que capacitarse, preparar previamente, ¿no? Pero te puede demorar en hacer toda la símil al balón de Bakri. ¿Qué otros métodos tenemos? El tratamiento quirúrgico, una vez que no se ha podido hacer con el taponamiento uterino, ¿no? Si no ha revertido el sangrado, pasamos a los métodos quirúrgicos. Y entre los quirúrgicos, las cirugías conservadoras, que son todas las suturas, la de Lynch, la de Jaima, la de Cho, todas las medidas para favorecer la contractilidad del útero. Se usa un hilo, que es el vitril, para que dure varios días, ¿no? Entonces, la más conocida es la sutura compresiva de Bell-Lister. Es una sutura longitudinal, comprime todo el sistema vascular uterino para que ceda el sangrado. Acá igual, la clásica sutura de Bell-Lynch o el Bell-Lynch modificado, ¿no? Que al final es, en el caso de Mendoza, es a nivel del ligamento redondo, vuelve a ingresar y salir, y a nivel de la trompa, otra vez vuelve a salir, ¿no? El sol es modificado y cómo queda cuando se ve en el acto quirúrgico. Acá la sutura compresiva, siempre se hace histerotomía para poder hacer, porque tengo que vencer cómo está yendo la sutura, y su efecto máximo está en las primeras 24 horas, que es donde se ocurre la hemorragia por parto. Después ya el útero también se va contrayendo y va a perder tensión. Pero la tensión máxima es durante las primeras 24 horas. En la imagen cómo se ve el útero por vía abdominal. Acá hay otras, las de Jaima, son otras variantes, la de Lynch, pero también son estructuras longitudinales, la de Cho, que también que son horizontales, que favorecen, ¿no? El problema es que alarga el tiempo quirúrgico y a veces dificultan las contracciones uterinas. Recordar que hay una triple gradiente. ¿Qué significa eso? ¿Cómo van las contracciones? Comienzan en una de las trompas, a nivel de los ángulos, y va hacia la parte del segmento. Comienza en el fondo y se va al segmento. Entonces, con las suturas de Jaima y de Lynch favorece la contracción en ese sentido de la triple gradiente. Entonces, la eficacia se ve que en todas cohíbe el sangrado en un 100% por acá, e incluso favorece un nuevo embarazo posterior al
embarazo que tuvo la complicación del HPV. ¿Qué otra cirugía conservadora? Las ligaduras de las arterias. ¿Cuál es la arteria uterina de la cabeza? Entonces tenemos acá la ligadura de las arterias por la cara posterior. Requiere conocer mucha anatomía del piso pélvico para poder colocarlo. Hay varias técnicas de COF, la ligadura arterial progresiva en varios pasos, no solamente arteria uterina, también la arteria ovárica, entonces a varios niveles. Acá está la arteria uterina, la cara posterior, por acá está la histerectomía en la cara anterior, vamos ubicando, ¿no? Y evitar que se nos liguemos también los uréteres, que a nivel de esa zona va a ingresar hacia la vejiga, la cara posterior. ¿Qué otro tratamiento conservador? Las hipogástricas, pero que hay que buscar para encontrar. Entonces, esto ya requiere a veces tener más conocimiento, tener la habilidad, ¿no? Si un médico, un ginecólogo no ha hecho, no tiene la experticia, es mejor no hacer. Siempre se les dice en medicina que si ustedes no saben, mejor no hacer. Hagan lo que ustedes están capacitados. No traten de innovar porque a veces se producen las complicaciones y mayor riesgo de complicaciones de la mano. Ahora, eso tampoco surte mucho efecto, entonces tiene una alta posibilidad de que al final acabe en una histerectomía. También está la embolización de arterias uterinas, que es usaje plástico o gelatina, que por vía de arteria femoral vamos a tratar de obturar las arterias uterinas, ¿no? Porque el útero, como saben ustedes, tiene otros vasos sanguíneos que le aportan irrigación. Entonces, embolizando la arteria uterina va a disminuir el sangrado vaginal sin alterarse la funcionabilidad del útero. Pero si todos esos métodos la paciente no revierte, tenemos que ver que usar un método definitivo, que es la histerectomía obstétrica, ¿no? Y tiene sus indicaciones, ¿no? Acretismo, si es que hemos intentado sacar la placenta y no sale a pesar de hacer nuestra tracción manual, porque hay un grado de acretismo, se plantea la histerectomía. Una atonía no reversible, o sea, a pesar de hacer todo nuestro protocolo, a pesar de eso, no ha mejorado. Laceraciones uterinas, he hecho una cesárea y se me ha desgarrado hasta el cuello uterino, no puedo suturarlo, también acaba, ¿no? Una placenta previa, un desprendimiento prematuro, sepsis con foco uterino o un CID, ¿no? Un CID que puede ser resultado de un síndrome de Gel que ha avanzado hasta consumo de todos los crioprecipitados. Entonces allí necesito hacer una histerectomía. ¿Qué histerectomías tenemos? Acá tenemos el útero, las trompas, los ovarios, y en estos casos generalmente hacemos una histerectomía subtotal o parcial. Subtotal, ¿por qué? Porque quedamos el cuello uterino y se preservan tanto la trompa como el ovario. No se hace una histerectomía total porque nos toma más tiempo y la paciente, si bien ya está inestable por las pérdidas sanguíneas, demoraríamos más. Entonces, generalmente se hace una histerectomía parcial, también llamada subtotal, ¿no? Hacemos el dibujito, se saca el cuerpo uterino, el segmento y se preserva el cuello uterino. Entonces, por otras causas van a hacer histerectomía total, generalmente cuando hay miomatosis, cuando la paciente ya no quiera tener más hijos, no haya una emergencia, se puede hacer una histerectomía total, y la histerectomía radical solamente para casos de unas neoplasias, ¿no? Que necesitamos evitar cualquier parte del tejido uterino. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? Doctora, ¿una radical cuándo dijo que se hacía? En casos de cáncer. Cuando yo tengo un cáncer de cuello uterino, ¿no? Estadio 1B1, hago una histerectomía radical.
En esos casos de una hemorragia postparto, hacemos una esterectomía subtotal. Solamente extraemos el cuerpo y el segmento. El cuello uterino se preserva. Ok, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. ¿Cuánto es la hemoglobina que debería tener o el estado hemodinámico en el que estaría la paciente para hacer este tipo de operación? Cuando tú ya has usado todos tus medios y la paciente está con hipotensión persistente, la hemoglobina no te va a servir de ayuda. ¿Por qué? Porque teóricamente va a demorar en hacer todo el reacomodo más o menos 6 horas. Entonces, si ustedes se van a llevar por la hemoglobina, probablemente esa hemoglobina no va a ser representativa. Ustedes tienen que ver signos vitales. ¿Cuánto está tu frecuencia cardíaca? ¿Cómo está tu presión arterial? ¿Cómo está tu estado hemodinámico? Entonces, por aquí había el cuadrito. Tienen que ver. Acá está. ¿Ve? Van a ustedes a cuantificar aproximadamente. Si tengo la clase 1, pérdida sanguínea, 750. El volumen que ha perdido más o menos va a ser el 15% del volumen total. ¿Cuánto de sangre? 750. Y miren, la presión arterial va a estar normal, el llenado capilar normal, tu pulso en menos de 100, o sea, va a tener 94, 98, va a estar normal. Y a pesar de eso, está en una clase 1 de shock hipovolémico. ¿Cuándo me va a dar molestias? Va a ser significativo. Cuando ya esté entre 700 a 1500, voy a tener una taquicardia, voy a estar hipotensa. El llenado capilar todavía no se va a alterar. La frecuencia respiratoria se va a incrementar. La dureza, como le digo, va a demorar. Mientras que le ponga la sonda, no es inmediato. Pero el estado de la paciente, el estado de conciencia se va a alterar. Va a estar ansiosa, va a estar sudorosa. Entonces, allí yo tengo que ver. Por eso, con el COVID, bueno, es que la mayoría usamos pulsioxímetro. ¿Por qué? Para ver realmente cuánto tiene de pulso. Pero a veces el pulso no es representativo. Tienen que usar su estetoscopio y llevar al corazoncito para escuchar cuánto de frecuencia cardíaca tiene. Medir la presión arterial tampoco es complicado. Entonces, siempre ayudarte cuando ya está en shock hipovolémico clase 2, 3 y 4, tienen que activar la clave roja. No van a esperar a hacerlo solitos. ¿Por qué? Porque necesitan abrir doble vía. Y si ustedes están atendiendo, viendo las 4T, tiene que haber otro personal. Generalmente el que nos ayuda es la obstetriz, porque va viendo la otra vía. Porque ustedes después del parto ya están con su vía con oxitocina en un solo brazo. Tienen que colocar en otro brazo para compensar las pérdidas, que es con cristaloides. Por eso tienen que tener a la mano siempre una vía, una bránula de grueso calibre 16-18, tener su equipo de venoclisis, tener un frasco o 2 frascos de cloruro, que hay un equipo de clave roja que contiene todo eso, ¿no? Otra bránula, otro equipo de venoclisis, equipo de transfusión, que tiene las oxitocinas 3 a 4 como mínimo, 2 cloruros, un coloide, que puede ser hemacel o JAES, la ergometrina, la oxitocina y el misoprostol. Sonda Foley, bolsa colectora, todo es el kit de clave roja. Entonces, para eso se va preparando uno en el pregrado, en la práctica, en la teoría, y cuando están de internos. Y siempre se supervisa que el kit de clave roja esté a la mano. ¿Por qué? Como les dije, el 60% no tiene ningún factor de riesgo. Salió todo perfecto y la paciente comienza a hacer atonía. Entonces allí hay otro personal. Hay un personal técnico, está la enfermera que puede ayudarnos. Por eso es que activa la clave roja es el médico, ya sea el ginecólogo, que está en un nivel 3, si es una obstetriz que está en primer nivel o segundo, un médico general, activar la clave roja, y si no tienen la capacidad quirúrgica, derivar inmediatamente, pero comenzando con la primera línea de acciones para
manejar el shock hipovolémico. No van a estar derivando sin haberle puesto oxitocina, sin haber puesto ergometrina, sin haber poner misoprostol, porque el tiempo de transferencia demora. Recordar que la primera hora es muy importante para manejar el estado hipovolémico. ¿Ya? Entonces, no es posible que usted me transfiera a un paciente y ya, ¿le puso oxitocina? No. ¿Le puso su misoprostol? No. Entonces, eso es lo mínimo necesario que debe hacer un primer y segundo nivel antes de transferir, porque la transferencia no es inmediata. El Hospital 2 de Mayo, cualquier centro de salud demora que 5 a 10 minutos, como mínimo o más. Entonces, siempre se requiere que el médico o el obstetra o obstetriz que está en periferia sepa manejar los primeros niveles de atención, que es oxitocina, ergometrina y misoprostol. Y que sepa hacer su masaje. O sea, no me va a mandar a la paciente que la paciente solita se esté masajeando. Tiene que tener un personal que esté ahí, delo y delo, haciendo su masaje externo como mínimo, ¿no? Si pudiera su masaje interno. No es posible que la paciente venga sola con la familia en camilla o que lo traigan los bomberos. Tiene que venir el personal que está preparado para eso. Para eso está la obstetra o el médico general que tiene que transferir a la paciente, porque es un estado de gravedad, de muerte durante la primera hora. Entonces es importante que sepa y manejar los parámetros. Siempre su frecuencia cardíaca, su presión, ver a la paciente si está pálida, si está sudorosa, si me habla incoherencias, doctora, no veo, se me nubla todo. Eso no necesita un gran aparataje. Eso es fácil de diagnosticar, fácil de ver. ¿Ya? Entonces es importante. Llenado capilar, que presionar el dedito no es difícil, por eso los parámetros están para que en cualquier nivel de atención puedan darse cuenta de cómo está la paciente. ¿Alguna pregunta? ¿Comprendido hasta ahí? Sí, doctora. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Todo claro, doctora. Todo claro. Entonces, acá hay una cartilla, cómo se maneja, ¿no? Que es lo general que tenemos que aprender, ¿no? Siempre identificar a las pacientes con las consideraciones de una placenta previa, placenta creta. Por eso es que cuando estamos en la práctica se les enseña, a ver, vean esta ecografía e interpreten. No solamente el beber bebito, hay que ver siempre dónde está la placenta. Beber bebito y ver cuánto está pesando. Ver la ecografía y ver el líquido, cuánto hay. Entonces, para eso se están preparando, para encontrar las patologías que pudieran haber antes de que se produzca un parto. Y a todas hacerle un tamizaje. Si tiene más riesgo, si tiene menos riesgo, si es una gran multigesta, un antecedente de macrosomía fetal, es bebito polidramnios o no, tal vez es más gordito de lo habitual, tiene todos sus hijos de 3 kilos y este pesa 3,800. Para esa paciente es un bebé mucho más grande. Entonces, eso es antes de que la paciente presente en el embarazo. En mi primer nivel, usar, como les digo, hacer el manejo activo, alumbramiento con mi oxitocina, mi manejo controlado del cordón para sacar la placenta, mi masaje uterino, que es externo primero, y después ya los niveles de sangrado, ¿no? Para los cuales yo tengo que cuantificar cuánto hay de sangrado y activar la clave roja. Tengo que avisar. ¿Por qué? Porque tienen que ayudar. Ya, en el parto está el ginecólogo, el residente y la obstetricia. Entonces ahí hay más obstetrices, hay otro médico de guardia para que ayude a ver y manejar precozmente, ¿no? Abrir una vía, usar mi oxitocina, aumentar la dosis. Si yo tenía 20, subo a 40, póngale más oxitocina en el frasco, abrir la otra vía,
usar micloruro para manejar la hipovolemia, 500 a chorro y después bolos de 300 viendo la hemodinamia. Alguien controle la presión, que controle la frecuencia cardíaca, vea el estado de conciencia de la paciente. Y si ya el sangrado es mayor, se pasa a otro nivel, que es el masaje bimanual. Veo las 4T, vuelvo a revisar todo, duro todo, corrijo todo. Y si no mejora, tengo mi Bacri, tengo mi taponamiento con gasas, tengo mi ligadura de arterias uterinas por vía vaginal, la técnica de ser. Si no mejora nada, ya voy a las quirúrgicas, ¿no? Que primero son las conservadoras, empaquetamiento, ligaduras de arterias uterinas urogástricas. Si tengo acceso a radiología intervencionista, mi embolización de arterias uterinas. Y si no da efecto, todo es irreversible, recién a una histerectomía, ¿no? Tengo mi cirugía conservadora y por último mi cirugía definitiva. Y se le explica a la familia, ¿no? Porque a veces la paciente ya está con anestesia, ¿no? Porque he entrado a hacer Lynch, ligadura y no revierte. Tengo que hablar con la paciente, ¿sí? Antes de ingresar a sala, debe estar consciente, sino con la familia. Siempre los problemas médicos legales son cuando no se explica a la paciente o a los familiares qué cosa ha pasado. Entonces, siempre hay que explicar, ¿no? Una hemorragia por parto puede dar potencialmente a cualquier cuerpo. Causas no necesariamente tiene que haber, pero sí explicar al familiar, ¿no? Que su paciente está en peligro. Se le explica, no mejora, que se le va a hacer una histerectomía. Es lo mismo, ya conservadora o definitiva. Listo, chicos. ¿Todo claro?